Creía que el poder se medía en oro y miedo, hasta que una joven huérfana me obligó a mirar mi propia alma vacía. Esta es la historia de cómo perdí mi máscara para encontrar mi humanidad. Quédate hasta el final, porque descubrirás que la verdadera fuerza no se lleva en el cinturón de campeón, sino en el corazón. La Arena México hervía en su propia salsa de pasión desbordada. Era una noche de viernes espectacular, y el aire, denso y eléctrico, era una mezcla palpable de sudor, cerveza barata y el perfume caro de los que ocupaban la primera fila. La Catedral de la Lucha Libre Mexicana vibraba con una energía casi sagrada, un caos organizado donde los dioses de lona y lentejuelas decidían el destino de héroes y villanos ante miles de fieles. El estruendo de miles de almas chocaba contra las paredes de concreto, una sinfonía caótica de gritos, aplausos y el silbido penetrante de los vendedores que se abrían paso entre la multitud. La luz cenital caía sobre el cuadrilátero, un escenario sagrado donde los sueños y las pesadillas cobraban vida bajo la mirada atenta de un público que había invertido su fe y sus últimos pesos en el espectáculo. El contraste social era un espectáculo en sí mismo. Abajo, junto al ring, empresarios de trajes italianos y celebridades de telenovela sorbían bebidas importadas, sus rostros iluminados por el flash de los fotógrafos, analizando la velada con una distancia casi clínica, como si se tratara de una transacción más en sus vidas de lujo. Arriba, en las gradas superiores, el corazón real de la arena latía con furia. Familias enteras de barrios como Tepito e Iztapalapa, con los rostros pintados y las máscaras de sus ídolos, gritaban hasta la afonía, viviendo cada golpe, cada llave y cada vuelo como si su propio honor estuviera en juego. Era la eterna lucha de clases representada en un microcosmos de 12 cuerdas, un reflejo de la misma Ciudad de México, opulenta y precaria, gloriosa y herida, todo al mismo tiempo. En el centro de ese universo de pasiones se erguía ella, la Reina Escorpión. Jimena Vargas, de 35 años, era la campeona indiscutible, la ruda más temida y exitosa de su generación. Su cuerpo, una escultura de músculos forjados en años de disciplina brutal, estaba enfundado en un traje negro y dorado que brillaba con arrogancia bajo los reflectores. La máscara, su símbolo de poder, era una obra de arte intimidante, un escorpión dorado con aguijón amenazante, cubriendo un rostro que el mundo no conocía, pero cuyos ojos a través de los orificios destilaban un vacío glacial y un desdén profundo por todo lo que la rodeaba. Era la personificación del éxito hecho a sí mismo, una mujer que había escalado desde la miseria más absoluta hasta la cima y que ahora se regodeaba en las pruebas de su victoria. Las joyas, el cinturón de campeona y, sobre todo, el miedo que inspiraba. Con el micrófono en la mano, Jimena se bañaba en la dualidad de la reacción del público. Los abucheos de las gradas populares eran música para sus oídos, una confirmación de su dominio como villana. Los aplausos de las primeras filas eran el eco de su cuenta bancaria. Tras una victoria aplastante y humillante sobre su última retadora, su promotor, un hombre de sonrisa fácil y corazón calculador, sugirió un desafío abierto para celebrar su próximo aniversario de carrera. Buscaba un golpe de efecto, un espectáculo que llenara los titulares. La propuesta flotó en el aire cargado, una invitación al destino que nadie esperaba, que fuera respondida por alguien que no perteneciera a la élite de la lucha. Fue entonces cuando una voz solitaria pero potente se alzó desde las gradas superiores, un grito que cortó el murmullo general: «¡Que luche contra Estrella Fugaz!». El grito fue secundado por otros, un coro que empezó a tomar fuerza, el nombre de una luchadora de barrio, una heroína local desconocida para el gran público. Las cámaras de la arena, con torpeza inicial, buscaron el origen del clamor hasta que la encontraron. Allí, en medio de su gente, estaba Ana Morales, de 19 años, delgada, con una camiseta sencilla y el cabello recogido, sus grandes ojos castaños abiertos por la sorpresa y el pánico. Su vulnerabilidad era tan evidente como su pobreza, una presa fácil a los ojos del depredador que dominaba el ring. Jimena Vargas observó la imagen de Ana en la pantalla gigante de la arena. Vio su ropa sencilla,
su físico sin la musculatura imponente de las profesionales, su expresión de ciervo asustado ante los faros de un coche. Una sonrisa cruel y genuina se dibujó bajo su máscara. Era perfecto. La oportunidad de no solo ganar, sino de aplastar un símbolo de esperanza popular, de demostrar que la pureza y la bondad eran inútiles ante el poder y el dinero. En un acto de arrogancia suprema, acercó el micrófono a sus labios, su voz resonando con un eco metálico y burlón por todo el recinto. Tú, la estrella fugaz, baja, te daré la oportunidad de tu vida. Una lucha en mi aniversario. Máscara contra cabellera. La multitud enmudeció por un instante, procesando la magnitud de la humillación propuesta. La apuesta de Máscara contra Cabellera era la más sagrada y devastadora de la lucha libre. Perder la máscara significaba la muerte simbólica del personaje. Perder la cabellera era una marca de vergüenza pública. Para Jimena, su máscara lo era todo. Para Ana, su largo cabello era uno de los pocos atributos de feminidad y orgullo que le quedaban. La cámara volvió a enfocar a Ana. Estaba paralizada. El miedo la había convertido en una estatua, pero entonces escuchó los gritos de su gente, de sus vecinos, de los niños que la admiraban en las pequeñas arenas de Iztapalapa. «Sí puedes, Ana. Demuéstrale quién eres». Su expresión cambió. El pavor dio paso a una determinación silenciosa y lacrimosa, una decisión forjada en el amor de su comunidad. Lenta, pero decididamente, Ana comenzó a bajar por las escaleras de las gradas, abriéndose paso entre una multitud que ahora la vitoreaba con una mezcla de lástima y admiración. Cada paso hacia el ring era un viaje desde el anonimato hacia un destino incierto y aterrador. Al subir al cuadrilátero, deslumbrada por las luces y empequeñecida por la imponente figura de la reina escorpión, el silencio volvió a caer sobre la Arena México. Tomó el micrófono que un asistente le ofreció. Su mano temblaba, pero su voz, aunque quebrada por la emoción, sonó firme y clara a través de los altavoces. «Mi cabello no vale nada comparado con el honor de mi padre. Acepto». La simplicidad y la pureza de sus palabras, la mención de un legado familiar, golpearon a Jimena con una fuerza inesperada. Por un segundo, a través del velo de su arrogancia, sintió el pinchazo incómodo de un recuerdo, una versión de sí misma que creía haber enterrado bajo capas de oro y desprecio. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Jimena Vargas no siempre fue la reina escorpión. Antes de la máscara dorada y los apartamentos de lujo en Polanco, fue solo Jimena, una niña flaca y hambrienta de un barrio polvoriento en la periferia de Ecatepec. Su infancia fue una lección constante sobre la crueldad de la carencia. Recordaba el frío que se colaba por las láminas del techo, el sabor monótono de los frijoles y el sonido de su madre llorando en silencio por las noches. La lucha libre fue su escape, un mundo de colores y poder que veía en una vieja televisión de bulbos. No admiraba a los técnicos, los héroes del pueblo. Admiraba a los rudos, a los que tomaban lo que querían, a los que no pedían permiso para existir. La fuerza, se prometió a sí misma, era la única moneda que importaba. Esa promesa se convirtió en el motor de su vida. Entrenó con una ferocidad que asustaba a sus compañeros. Sacrificó amistades, amores y cualquier atisbo de una vida normal. Cada músculo que ganaba era un ladrillo más en la fortaleza que construía alrededor de su corazón frágil. El dinero que empezó a ganar no era para lujos, al principio, sino para seguridad. Era la prueba tangible de que nunca más volvería a pasar hambre, de que nunca más se sentiría débil. Pero con el tiempo, la armadura se fusionó con su piel. El personaje de la reina escorpión devoró a Jimena, y el lujo dejó de ser una defensa para convertirse en una adicción, un vacío que intentaba llenar con compras compulsivas y demostraciones de poder. Su soledad era tan monumental como su penthouse, con vistas a una ciudad que había conquistado pero que no la amaba. El recuerdo de su propia juventud, evocado por la declaración de Ana, comenzó a atormentarla. Veía destellos de su propia hambre en los ojos de la chica, pero era un hambre diferente. La suya era por poder.
La de Ana era por honor. Esta disonancia la perturbaba profundamente, agrietando la fachada de indiferencia que había tardado décadas en construir. Sus entrenamientos se volvieron más erráticos, más violentos. Despedía a sus sparrings por no ser lo suficientemente duros, gritaba a su equipo por detalles insignificantes. La imagen de Ana, tan frágil y a la vez tan inquebrantable, se había instalado en su mente como un virus, obligándola a confrontar la verdad que había enterrado. Ella no luchaba por amor al deporte, luchaba por miedo a volver a ser la niña indefensa de Ecatepec. Por otro lado, la vida de Ana Morales en 1900 Iztapalapa era un testimonio diario de resiliencia. Su pequeño apartamento en un segundo piso de un edificio de colores deslavados estaba impecablemente limpio. En una esquina, un pequeño altar con veladoras siempre encendidas mostraba una foto desgastada de sus padres. Su padre, un luchador amateur que nunca pasó de las arenas de barrio, le había regalado su primera máscara improvisada. Su madre, costurera, había trabajado hasta el último de sus días para asegurarse de que a Ana y a su hermano pequeño, Mateo, no les faltara comida. Ana había heredado la fuerza de ambos, la pasión de su padre por la lona y la tenacidad silenciosa de su madre. La lucha para Ana no era una carrera, era una necesidad y un homenaje. Cada día, después de trabajar medio tiempo en una pequeña fonda, se dedicaba a cuidar de Mateo, ayudándolo con sus tareas y asegurándose de que nunca sintiera el abandono que ella llevaba en el alma. Por las tardes, entrenaba en un gimnasio improvisado en la azotea de Minomesi. Un amigo, un espacio con pesas hechas de botes de cemento y un ring cuyas cuerdas eran sogas de barco. Allí repetía los movimientos que su padre le había enseñado, sintiendo su presencia en cada llave, en cada vuelo fallido y en cada lección de humildad. La lucha era su conexión con él, un diálogo continuo con su memoria. Para complementar sus escasos ingresos, Ana y Mateo pasaban las noches creando mercancía casera, pequeñas máscaras de fieltro, muñecos de trapo que imitaban a los grandes luchadores, llaveros coloridos. Los vendían en las afueras de las pequeñas arenas locales, con una sonrisa tímida y una gratitud inmensa por cada peso ganado. Este mundo, aunque precario, estaba lleno de una calidez y un sentido de comunidad que Jimena nunca había conocido. Los vecinos la apoyaban, le compraban sus productos, la animaban en sus peleas y cuidaban de Mateo cuando ella tenía que ausentarse. Era una red de afecto invisible pero poderosa, el verdadero cinturón de campeona que Ana ostentaba sin saberlo. El anuncio de la lucha contra la reina Escorpión transformó la vida de Ana de la noche a la mañana. La prensa deportiva la trató como una broma, un cordero llevado al matadero para el entretenimiento de las masas. Los programas de chismes se burlaban de su apariencia humilde, de su ropa remendada, comparándola con la opulencia de Jimena. La Cenicienta de Iztapalapa contra la Reina de Hierro, titulaban los periódicos en un tono que dejaba claro quién sería aplastada. La presión era inmensa. El miedo la despertaba por las noches, un nudo frío en el estómago que le recordaba la magnitud del desafío. Sin embargo, el escarnio público tuvo un efecto inesperado. Unificó a su comunidad de una manera sin precedentes. Los dueños de gimnasios más grandes en su barrio le abrieron las puertas sin costo. Luchadores retirados, amigos de su padre, se ofrecieron a entrenarla, compartiendo secretos y tácticas que solo la experiencia puede enseñar. La fonda donde trabajaba organizó una kermés para recaudar fondos y el dinero, aunque modesto, le permitió comprar un equipo de lucha nuevo, del mismo color azul y blanco que el de su padre, pero esta vez sin remiendos. El apoyo de su gente se convirtió en su escudo contra la burla del mundo exterior. El vínculo emocional entre las dos luchadoras comenzó a tejerse en la distancia, a través de la lente de los medios de comunicación. En la primera conferencia de prensa, Jimena intentó su táctica habitual, la humillación verbal. Se burló de los orígenes de Ana, de su falta de experiencia, de su ingenuidad. Las niñas que juegan a las luchitas en el patio de su casa no tienen lugar en mi ring, espetó con veneno. Pero Ana, en lugar de acobardarse, respondió con una calma que descolocó a todos. Yo no lucho en un patio,
lucho en el corazón de mi gente. Y eso, señora, es una arena que usted no conoce. La respuesta, carente de agresividad pero cargada de dignidad, dejó a Jimena sin palabras por un momento. Jimena, obsesionada, empezó a ver videos de las peleas de Ana en Iztapalapa. Esperaba encontrar torpeza, errores de principiante. En cambio, encontró algo que había olvidado: alegría. Ana luchaba con una pasión pura, una entrega total que no dependía de la paga o la fama. Sonreía después de un movimiento bien ejecutado, ayudaba a sus oponentes a levantarse después del combate. Era lucha libre en su estado más esencial, un arte, no un negocio. Ver esa pureza en Ana era como mirar un espejo de un pasado que Jimena había traicionado, y cada video era una pequeña puñalada a su conciencia. El conflicto interno de Jimena se agudizaba con cada día que pasaba. Una noche, incapaz de dormir, ordenó a su chofer que la llevara a Iztapalapa. Desde la seguridad de su limusina con cristales polarizados, observó el barrio. Vio los puestos de tacos iluminando las calles. Escuchó la cumbia que se escapaba de las ventanas abiertas. Vio a los niños jugando fútbol bajo la luz de un farol. Y entonces la vio, Ana saliendo de una tienda con una bolsa de mandado y de la mano de su hermano pequeño, riendo por algo que él le decía. En ese instante, no era Estrella Fugas, la retadora. Era solo Ana, una joven cuidando de su familia. Jimena sintió una punzada de envidia tan intensa que le cortó la respiración. El promotor de Jimena, preocupado por la creciente simpatía que Ana generaba en el público y temiendo que un combate demasiado unilateral pudiera parecer cruel y dañar la marca de la Reina Escorpión, decidió tomar cartas en el asunto. Envió a un intermediario para que se reuniera con Ana en secreto. Le ofrecieron una suma de dinero considerable, 200,000 pesos, una cantidad que podría cambiarle la vida, solo por retirarse de la lucha alegando una lesión. Sería una salida digna, le dijeron, una forma de evitar la humillación pública. Ana miró el maletín lleno de billetes que le pusieron sobre la mesa de la pequeña cocina de su casa. 200,000 pesos. Podría pagarlas, deudas, comprarle a Mateo una computadora para la escuela, tal vez incluso dar el enganche para una casa mejor. Por un momento, la tentación fue real, una oleada de pragmatismo que amenazó con ahogar sus principios. Pensó en las noches de hambre, en las medicinas que no pudo comprar para su madre. Pero entonces, vio la foto de su padre en el pequeño altar. Recordó sus palabras: la dignidad, mija, es lo único que no se puede comprar ni vender. Con una serenidad que sorprendió al intermediario, Ana empujó suavemente el maletín de vuelta. «Dígale al señor promotor que le agradezco la oferta», dijo, su voz suave pero inquebrantable. «Pero el honor de mi padre no tiene precio, y mi palabra tampoco. Nos vemos en la arena». La negativa rotunda de Ana, cuando llegó a oídos de Jimena, fue el golpe definitivo a su armadura. Esta chica no era solo una luchadora, era un bastión de integridad, un recordatorio viviente de todo lo que Jimena había sacrificado en el altar de su ambición. El contraste entre sus mundos se hizo insoportable para Jimena. Mientras ella entrenaba en un gimnasio de alta tecnología, con nutriólogos, fisioterapeutas y un equipo de asistentes que atendían cada uno de sus caprichos, sabía que Ana estaba en algún lugar levantando pesas de cemento. Mientras ella cenaba sola un filete de salmón preparado por un chef privado en su silencioso penthouse, imaginaba a Ana compartiendo frijoles y tortillas con su hermano en medio de risas y conversaciones. La riqueza material de Jimena de repente se sintió como una carga, una jaula dorada que la aislaba de la única cosa que parecía importar: la conexión humana genuina. La tensión en Jimena crecía exponencialmente. Se volvió paranoica, creyendo que su propio equipo conspiraba en su contra, que la admiración secreta que sentían por la historia de Ana era una forma de traición. En una sesión de entrenamiento, lesionó a su sparring principal con una llave innecesariamente brutal, un acto que dejó un silencio helado en el gimnasio. Su promotor intentó hablar con ella, calmarla, pero ella lo despidió con gritos: «Déjenme en paz, voy a destruir a esa niña y a todo lo que representa», gritó,
pero sus palabras sonaban más a desesperación que a confianza. Estaba luchando contra Ana, pero su verdadero oponente era el fantasma de sí misma. Ana, por su parte, encontraba fuerza en su vulnerabilidad. En una entrevista para un pequeño canal de YouTube de lucha libre, le preguntaron si no tenía miedo de la humillación. Ella, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa, respondió: «He enfrentado cosas peores que perder mi cabello. He enfrentado la pérdida de mis padres, la soledad, el hambre. La reina escorpión puede quitarme el cabello, pero no puede quitarme el amor que siento por mi padre ni el orgullo de mi gente. Con eso ya gané». Sus palabras se hicieron virales, un himno de resistencia que resonó en miles de corazones. A medida que se acercaba la noche de la lucha, la narrativa había cambiado. Ya no era una broma. Se había convertido en una batalla épica por el alma de la lucha libre. La reina escorpión representaba el mercantilismo, el poder corporativo, el éxito a cualquier costo. Estrella Fugas representaba la tradición, el honor, la lucha como una expresión del espíritu popular. La Arena México agotó las entradas. La ciudad entera estaba dividida, esperando el desenlace de una historia que había trascendido el cuadrilátero para convertirse en una leyenda moderna. Ximena se aisló por completo en los días previos al combate. Apagó su teléfono. Se negó a ver a nadie. Pasaba horas sentada en la oscuridad de su apartamento, la máscara de la reina escorpión sobre una mesa de cristal, mirándola fijamente. La máscara ya no se sentía como un símbolo de poder, sino como una prisión. Recordó la primera vez que se puso una máscara barata, hecha por su madre, y soñó con ser una heroína. ¿En qué momento se había perdido? ¿En qué momento el deseo de no ser débil se convirtió en la necesidad de ser cruel? Ana, en cambio, pasó el día antes de la lucha rodeada de su gente. Hubo una misa en la iglesia de su barrio para pedir por ella. Los niños le regalaron dibujos donde la pintaban como una superheroína con una estela de estrellas. Mateo no se separó de su lado, sosteniendo su mano con una fuerza protectora que desmentía su corta edad. «Ganes o pierdas, eres mi campeona», le dijo. Ana lo abrazó, sintiendo que, sin importar el resultado, ya había recibido la victoria. Más importante de todas, el vínculo emocional, aunque nunca expresado cara a cara, era ya innegable. Ximena, en su soledad, se veía reflejada en la fuerza comunitaria de Ana. Veía el amor que la rodeaba y lo contrastaba con el miedo y el respeto comprado que ella inspiraba. Anhelaba esa conexión, esa calidez, con una desesperación que la aterrorizaba. Sabía que al subir al ring no solo lucharía contra Ana Morales, sino contra la oportunidad de redención que esa chica, sin saberlo, le estaba ofreciendo. Para Ana, Ximena ya no era solo una villana monstruosa. A través de las grietas que aparecían en la fachada de la reina escorpión, Ana comenzaba a vislumbrar a una mujer profundamente sola. Sentía una extraña compasión por ella, una empatía que nadie más podía entender. No quería derrotarla por odio, sino para demostrarle que había otra forma de ser fuerte, una fuerza que no requería aplastar a los demás, sino levantarlos. La noche de la lucha, mientras caminaba por el túnel que llevaba a la arena, Ximena se detuvo un momento. Escuchó el rugido de la multitud, un monstruo de 1000 cabezas. Por primera vez en años, no sintió adrenalina, sino un miedo profundo y paralizante. El miedo no a perder la máscara, sino a ganar y seguir siendo la misma persona vacía y solitaria. El combate se había convertido en su propio juicio final. Ana, al mismo tiempo, caminaba por el túnel opuesto. Llevaba en su cuello un delgado collar de plata con un pequeño relicario, un regalo de su madre, que contenía una diminuta foto de sus padres en el día de su boda. Apretó el relicario con fuerza, sintiendo el calor de su comunidad a sus espaldas y el espíritu de sus padres en su corazón. No iba a una batalla, iba a cumplir una promesa. Iba a demostrar que el legado del amor era más fuerte que cualquier imperio construido sobre el miedo. La Arena México era una olla a presión a punto de estallar. La atmósfera estaba tan cargada que se podía cortar con un cuchillo. La división en el público era total. La mitad del recinto coreaba «Reina, reina», mientras la otra mitad respondía con un desafiante «Estrella,
Estrella. Cuando sonó la campana, un silencio tenso se apoderó del lugar. La lucha comenzó, y desde el primer segundo fue una demostración de poder brutal por parte de Ximena. No había técnica, solo furia. Arrojó a Ana contra las cuerdas, la castigó en las esquinas, aplicó llaves dolorosas con una precisión sádica. Cada movimiento era un mensaje. No me perteneces a este mundo. Eres débil, eres pobre, eres nada. La dominación de la reina escorpión era absoluta. Durante los primeros 2 rounds, Ana apenas pudo montar una defensa. Ximena la humillaba, tirando de su cabello, limpiando el sudor de su frente con un trozo de la sencilla tela azul de Ana, burlándose de su pobreza ante los miles de espectadores. En un momento de crueldad máxima, intentó rasgar su blusa, un acto para despojarla no solo de su fuerza, sino de su dignidad. Pero Ana se negaba a rendirse. Absorbía cada golpe, cada insulto, con una resiliencia que comenzaba a inquietar a Ximena y a asombrar al público. Su rostro mostraba dolor, pero sus ojos seguían ardiendo con una llama de determinación inquebrantable. Se levantaba una y otra vez, como si estuviera impulsada por una fuerza invisible. El punto de quiebre ocurrió en el tercer round. En medio de un forcejeo violento, Ximena, en un movimiento ilegal y lleno de desprecio, agarró el delgado collar que Ana llevaba y tiró de él. La cadena se rompió y el pequeño relicario de plata salió volando, aterrizando con un tintineo casi inaudible en el centro de la lona. Al ver el objeto brillar bajo las luces, Ximena se congeló. La multitud no entendió la pausa, pero Ximena vio la diminuta foto en el interior del relicario abierto, el rostro sonriente de un hombre y una mujer. No era una joya, era un santuario. Ese pequeño objeto, tan insignificante y a la vez tan cargado de historia, fue el catalizador que finalmente rompió su armadura emocional. En esa imagen, Ximena no vio a los padres de Ana. Vio el rostro de su propia madre, cuya foto guardaba en una caja polvorienta en el fondo de su armario, la única conexión con un pasado que había intentado borrar. Vio el sacrificio, el amor incondicional, todo lo que ella había decidido que era una debilidad y que había cambiado por cinturones de oro y soledad. En ese instante de parálisis, no tenía frente a ella a una adversaria, sino a una versión de sí misma que no había traicionado sus raíces, una imagen de lo que podría haber sido. El rugido de la arena se desvaneció y en su mente solo había un silencio abrumador. Aprovechando esa vacilación inexplicable, Ana, con el último aliento de energía que le quedaba, ejecutó un movimiento aéreo complejo y desesperado, uno que su padre llamaba el abrazo del ángel. Saltó desde la tercera cuerda, giró en el aire y atrapó a Ximena en una llave inmovilizadora. El público estalló en un rugido ensordecedor. Era la oportunidad de la victoria, el momento de la gloria. Pero Ana no buscó la rendición final. En cambio, con sus cuerpos entrelazados en el centro del ring, acercó su boca al oído de Ximena y susurró, con la voz entrecortada por el agotamiento y la emoción: «Esto no es por la victoria, es por ellos». Al escuchar esas palabras, Ximena sintió que algo se rompía dentro de ella. Las lágrimas, calientes y desconocidas, brotaron de sus ojos por primera vez en años, mezclándose con su sudor. Con un gesto que conmocionó al mundo, golpeó la lona 3 veces. Se había rendido. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El silencio que siguió a la rendición fue más atronador que cualquier grito. Nadie podía creerlo. La invencible reina escorpión, la tirana del ring, había sido derrotada. Pero la sorpresa mayor estaba por llegar. Según las reglas, Ana debía tomar una navaja y rapar el cabello de Ximena, el acto final de humillación. El referee le entregó el instrumento, pero Ana se quedó inmóvil, mirando a la mujer que sollozaba en la lona. En un acto que nadie esperaba, Ana dejó caer la navaja y le extendió la mano a Ximena para ayudarla a levantarse. Ximena, confundida, aceptó la ayuda. De pie, cara a cara, el público esperaba el siguiente movimiento. Fue entonces cuando Ximena Vargas tomó el micrófono. Su voz, por primera vez pública, estaba rota por la emoción,
despojada de la arrogancia metálica de la reina escorpión. Esta noche, comenzó su respiración agitada, esta noche no he perdido una lucha, he perdido la soledad que me ha acompañado durante años. Miró a Ana y luego al público. Esta mujer, esta joven, me ha recordado algo que enterré hace mucho tiempo, que la verdadera fuerza no viene de aplastar a otros, sino de saber por qué luchas. La multitud escuchaba en un silencio reverencial, presenciando no el final de un combate, sino una confesión pública. En el acto más impactante en la historia reciente de la lucha libre, Ximena se llevó las manos a la nuca. Con un movimiento lento y deliberado, desabrochó los cordones de su máscara. El mundo contuvo la respiración. Lentamente, se quitó la máscara negra y dorada, revelando su rostro por primera vez. No era el rostro de una villana monstruosa, sino el de una mujer de 35 años, con los ojos hinchados por el llanto, con las marcas de una vida de lucha interna grabadas en su expresión. «Mi nombre es Ximena Vargas», dijo. Su voz ahora la de una persona, no la de un personaje. «Y la reina escorpión murió esta noche». Luego se volvió hacia Ana. Tomó su brazo y lo levantó en alto. «Esta es su verdadera campeona», gritó. «No porque me haya vencido, sino porque nunca se ha vencido a sí misma». La Arena México explotó en una ovación unánime, un estruendo de respeto y emoción que borraba cualquier división previa. Aplaudían a las dos mujeres, a la joven que luchó con honor y a la reina que tuvo el coraje de abdicar de su trono de Mindestone. Soledad para encontrar su humanidad. Era una imagen para la historia, la villana y la heroína unidas en el centro del ring, no como enemigas, sino como dos almas que se habían salvado mutuamente. En los días siguientes, el mundo de la lucha libre no hablaba de otra cosa. En una conferencia de prensa que atrajo a medios internacionales, Ximena, ya sin su máscara, hizo un anuncio que solidificaría su transformación. Anunció la creación de la Fundación Escorpión y Estrella, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a jóvenes luchadores de comunidades marginadas, proporcionándoles instalaciones de entrenamiento de primer nivel, becas educativas y apoyo psicológico. «Usaré cada centavo que gané siendo una villana para construir héroes», declaró con firmeza. El primer proyecto de la fundación sería la construcción de una academia de lucha libre de acceso gratuito en el corazón de Iztapalapa, un lugar para que niños y jóvenes pudieran perseguir sus sueños en un ambiente seguro y con recursos. Y anunció que la academia sería dirigida por su nueva socia y la primera beneficiaria del programa, Ana Morales. La joven, sentada a su lado, la miraba con una gratitud y una admiración que trascendían las palabras. Había entrado a la arena esperando perder su cabello y había salido habiendo ganado un futuro y una aliada inesperada. La relación entre Ximena y Ana floreció más allá de lo profesional. Ximena se convirtió en una mentora y una figura casi maternal para Ana y su hermano Mateo. Los ayudaba con sus tareas, los llevaba a cenar a lugares que solo había visto en televisión y, lo más importante, les ofrecía una presencia estable y cariñosa. Por primera vez en su vida, el lujoso apartamento de Ximena se llenó de risas, del desorden de los juguetes de un niño y de conversaciones hasta altas horas de la noche. Habían formado una nueva familia, una alianza improbable forjada en el fuego de la lona, demostrando que los lazos más fuertes a menudo nacen de las heridas compartidas. La transformación de Ximena fue completa. Vendió su ostentoso penthouse en Polanco y se mudó a una casa más modesta, pero más cálida, más cerca de la nueva academia. Invirtió su fortuna no en joyas o autos, sino en colchones para el ring, en equipo de entrenamiento, en becas para los estudios de los jóvenes luchadores. Descubrió que la alegría de ver a un niño ejecutar su primer movimiento de lucha correctamente era infinitamente más gratificante que el brillo de cualquier cinturón de campeón. Había cambiado el oro material por la riqueza del propósito y nunca se había sentido tan rica. 2 años después, la Arena del Pueblo era una realidad vibrante en el corazón de Iztapalapa. El edificio, pintado con murales coloridos que representaban a leyendas de la lucha y a los nuevos talentos locales, era un faro de esperanza en el barrio. Por dentro,
El sonido de cuerpos cayendo sobre la lona se mezclaba con las risas y los gritos de ánimo de decenas de niños y adolescentes. El lugar estaba lleno de vida, un testamento del poder de la redención y la segunda oportunidad. Ana, ahora con 21 años, se había convertido en una luchadora profesional establecida y una mentora respetada. Su estilo de lucha seguía siendo puro y técnico, pero ahora luchaba con la confianza de una campeona, no solo en el ring, sino en la vida. Pasaba la mayor parte de su tiempo en la academia, enseñando a la nueva generación, no solo las llaves y los vuelos, sino las lecciones de honor y resiliencia que había aprendido. Su sonrisa era constante, su mirada llena de la serenidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Jimena, con 40 años recién cumplidos y sin rastro de la máscara, actuaba como entrenadora principal y administradora de la fundación. Su expresión antes dura y vacía, ahora era serena y a menudo adornada con una sonrisa genuina. Se movía por la academia con la autoridad de una reina, pero una reina amada, no temida. Corregía la postura de un niño, animaba a una adolescente nerviosa antes de su primera exhibición y compartía historias de sus días de lucha, usando sus errores como las lecciones más valiosas. Había encontrado la verdadera victoria, no en la dominación, sino en el servicio. La escena final espejea el inicio. Una niña pequeña de unos 10 años, con ojos grandes y llenos de esperanza, entra a la academia por primera vez, mirando todo con asombro. Ana se acerca a ella, se arrodilla para estar a su altura y le dice con una calidez que cambió su propia vida: bienvenida. Aquí no solo aprenderás a luchar, aprenderás a levantarte. ¿Estás lista? La niña asiente, y el ciclo de esperanza, legado y amor se prepara para comenzar de nuevo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.